Seamos bienvenidos a esta reunión online y vamos a esperar unos 5 minutitos para que lleguen los demás. Ya a las 45 empezamos al 100. ¿Les parece o no les parece? Ya después de las 45 ya te damos el tiempo. Me falta todos, ¿verdad? Todos, pero hay, no sé si Valdés está con Esteban o Dani. Me comentó que no iba a salir de la ciudad. No sé si si se haya conectado desde allá donde anda. Sí, sí, pues me dijo que dirigiera. Así que aquí estamos. Vamos a esperar a las 45. Bueno, sí, ya falta poquito. A ver quién más entra. Después de las 45 le damos el tiempo al Amos. Al He-Man y el Amos del universo. Amos del universo. Sean todos bienvenidos. No olviden eso. Amos, ahorita que tenías tu cámara chueca, vi un librito de multicolores. Arriba en tu... Más en la otra... Ándale. Ah, no, entonces no era. Esos de rojo y azul. Ah, son enciclopedias. ¿Esa que está hasta el final es una Biblia de estudio? No, es el código eléctrico. Ah, pero es una Biblia. Es que hay un librito de multicolores que se llama Diálogo con los protestantes. Es de un católico. Está muy chistoso. Da mucha risa. ¿Por qué? Porque salen con cualquier cosa. ¿Diálogo con qué? ¿Con los protestantes? Uh-huh. Según es un católico, es italiano, creo que es Flaviano Amartuli. Y son 4 ediciones. Yo tengo la 4ª. Ya es muy viejo ese libro, ¿eh? Ya. Pero esa es toda la creencia católica al 100. Porque hay creencia católica escrita, que es la teológica, eso está muy buena, pero está la creencia tradicional, que es la que maneja Flaviano. Está fijada. No cambia mucho la idea, pero está bueno. Vale. ¿Se dan un tiro en el libro o qué onda? Pues según él se da un tiro, pero quién sabe. Es que él expone todas sus doctrinas principales, pero... Y también expone como unos diálogos con... No sé por qué a los testigos de Jehová le llaman protestantes. Se me hace algo raro. Para ellos todo lo que es fuera del católico es protestante. Entonces, eso es lo raro. Y tiene un diálogo ahí con los testigos de Jehová muy bueno, que da risa los dos. Está bueno. Un molón. Oye, es un duelo de mentiras, ¿no? A ver quién. Es un duelo de ciegos. Parecen pistoleros de lejano oeste. Es El que como... se la avienta más grande. Es como el Sammy y el Miguel Luis del Eugenio Derbez. Mi mamá tenía ese libro cuando yo estaba chicolillo, ahí estaba en la casa y lo empecé a leer, nomás que me aburrió de tanta tontería que decía. Está muy bueno. Se me quedó en el seminario, pero lo tengo en digital. Así que... Oye, te lo mando el rato. Que caiga gordo, mándaselo. Te lo manda al rato, Mos. Pues ya falta un minuto. Yo digo que pues ya no llegó nadie. Tal vez en el transcurso llegue alguien. Vamos a empezar con una oración. Hermano, doctor Efraín Lugo,
nos guía. Vamos a orar. Dios poderoso y eterno, sabemos que tienes el control, sabemos que es tuya la honra, la gloria y el poder. Gracias, Padre Celestial, porque sin duda, Señor, se está cumpliendo tu voluntad en la tierra. Ahora, Señor, permítenos, Señor, como grupo de jóvenes, Padre, de la primera iglesia bautista, Señor, aceptar tu voluntad, aceptarte, Señor, a ti, creerte a ti, Señor, y humillarnos ante ti, obedeciendo tu palabra, viviendo vidas santas para tu honra y tu gloria, Señor. Te ponemos en tus manos al hermano Amon Van, Señor, que esta tarde va a traernos el tema, Señor. Señor, bendícelo, úsalo, tu Espíritu Santo, Señor, Señor, le guíe, Señor, para que nosotros podamos saber y entender todas las cosas que tú quieres que esta tarde entendamos. Te pongo en tus manos a cada uno de los muchachos, Señor, y Señor, los pongo en tus manos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues es tu tiempo, Amos. Muy bien. Vamos a tratar de compartir la pantalla, pues. Bueno, buenas tardes a todos, muchachos. Dios les bendiga. Aquí estamos de nueva cuenta con este estudio de los dones. Bueno, vimos ya específicamente, ya llevamos 14 dones que según mi punto de vista, mi parecer, son los que forman, ahora sí que el esqueleto, la estructura que debe tener al menos como mínimo una iglesia. Deben estar presentes estos dones dentro de una iglesia para que sea una iglesia 100% funcional en todos sus ministerios y en todos sus proyectos, en todas sus misiones. Nos quedamos ahí en el don de la ciencia y vienen 7 dones que yo le puse ahí los dones tabú, así como que sí, pensé que no me escuchaban. Son este tipo de dones que, híjole, pues como ahora sí que como denominación bautista no practicamos, no escuchamos de ellos, como que a veces los queremos hasta como medio ignorar, como que a veces a algunos nos da miedo, a algunos nos da indiferencia saber de estos dones, pero bueno, están dentro de la palabra de Dios y vamos a tratar de verlos y tratar de comprender este tipo de dones, que aunque no se nos ha manifestado a lo mejor a algunos de nosotros de una manera física, de una manera presencial, pero no dejan de ser parte, ¿verdad?, de esta lista que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, bueno, son los dones tabú. Vamos a iniciar, bueno, vamos a alcanzar a ver sanidades, milagros, lenguas e interpretación. Espero que los podamos ver todos, a estos 4, pues. Muy bien, en la cuestión del don de sanidades, pues, ¿qué tenemos ahí? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha estado presente en una de estas reuniones donde se cita a mucha gente, no sé, en reuniones en unos estadios, no sé, en algunos lugares esos de, ¿cómo se llaman? Salones de eventos y demás. No sé si les ha tocado estar presentes en uno de estos eventos. Never. Sí, yo he estado en alguna vez, pero fue en un evento al aire libre. ¿Usted ya era cristiano, hermano? Es que sería cuestión de platicar el testimonio completo de lo que pasó ahí. Y quizás yo ya lo he platicado en otras partes. Y hay pruebas de esto, ¿no? O sea, yo tuve un infarto. Entonces ya estaban las pruebas hechas.
Y yo me acuerdo que en ese evento era un aniversario de la Radio Viva. Ujú. Se celebró en el Monumento y estaba el cantante Rabito, estaba predicando. Y platicó su testimonio de conversión, etcétera. Entonces, yo tenía que, te diré, como unos 10 días que me habían diagnosticado, todavía no estaba naciéndome, ya no era factible que me hicieran un cateterismo correctivo ya para revascularizarme el corazón, pero ya estaba hecho el diagnóstico. Entonces yo le decía a Angélica desde como a las 5 de la tarde, vámonos, porque me siento muy mal, vámonos, me siento muy mal. Pero Angélica, como toda buena mujer mexicana terca, me dijo, no, vamos a esperar. Gracias a Dios por su terquedad. Y cuando el hermano dijo, pues si usted siente un dolor en cualquier parte de su cuerpo, ponga su mano allí, dice, y vamos a orar. Y esto lo puedo decir así porque a mí me pasó. Y yo me acuerdo que estaba orando y yo estaba poniendo mi mano en mi corazón y sentí una cosa muy caliente que subió por mi cuerpo. Y al rato, pues se me olvidó que me dolía. Y me acuerdo que era sábado. El martes me hicieron el cateterismo cardíaco y el doctor dijo, es que se equivocaron con el diagnóstico. Porque uno tiene tapadas las arterias. Entonces, ahí estaban los resultados previos. Dice, estos son tuyos. Sí, le digo. No, no puede ser. Sí, le digo, esos son mis resultados. No, pues quién sabe, se van a tenerse que se equivocaron. Y dice, no, yo le digo, si es que es esto lo que pasó. Incluso ahora, en mi electrocardiograma no aparece la cicatriz. Es una onda Q profunda bueno, no debo de hablar mucho de esto, ¿no? Pero ni en el electrocardiograma aparece ya esto. Lo único que me quedó como secuela es extrasístoles cardíacas, o sea, me falla el ritmo, pero eso es mínimo en comparación con lo que me hubiera dejado como secuela. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermano, por el testimonio. Generalmente asociamos cuando vemos este tipo de eventos. Yo en lo personal soy muy escéptico. Todo ese tipo de eventos para mí, pues, no sé, el 90% del tiempo pienso que son charlatanerías. Les soy honesto, nunca he estado en una, no me consta. Pero bueno, como lo que quiero decir es que como bautistas, ahora sí que no tenemos esta costumbre, en nuestras congregaciones no se ve esto, ¿verdad? Pero pues en este tema vamos a ver que esto es real y esto existe. Claro, hay dentro de la comunidad evangélica, hay muchas ramas, hay muchas eh, denominaciones que sí lo practican y sin embargo, pues hacen lucro de esto, abusan de este tipo de, vamos a decirlo así, un tipo de morbo que les produce a la gente el deseo de ir y van y al final pues les cobran su billete y son participantes, ¿verdad? Pues hay este tipo de publicidades, Noche de Sanidad, Milagros, y luego ahí está en la discoteca Octopus. Muy bien, cuando estaba preparando este tema, me topé con un comentario de este teólogo, John MacArthur, y me interesaron señalar estas 6 características que él tiene para, para poner a prueba este don, si es verdad o no es verdad, si es ficticio o es verdadero. Entonces, él tiene 6 consideraciones que me gustaron y voy a tratar de presentarlas aquí. Muy bien, la primera consideración, este don de sanidad se manifiesta, siempre se ha manifestado dentro de la palabra de Dios, se manifestó a través de un toque o de una palabra. No vamos a leer los versículos, se los voy a dejar ahí como referencia, ¿verdad? Ahí en Hechos 9:34 vemos la curación de Eneas, ¿verdad? Que fue a través de, ya sea de un toque o de una palabra.
Vemos también que es una sanidad inmediata. En Hechos 3:6 vemos la historia del cojo, el cojo de nacimiento, que su sanidad fue inmediata. No requirió ni un tratamiento, no dijo, bueno, pues, híjole, como que ya puedo saltar, pero no puedo correr, o como que ya puedo correr, no puedo saltar. Fue algo inmediato. De hecho, si ustedes recuerdan, entró saltando en el templo. Y eso que nunca había usado sus piernas. Muy bien. Tenemos también que es una sanidad total, no es una sanidad progresiva. Todos los casos vemos que la gente queda totalmente sanada, en su totalidad. Y lo comprobamos en la historia de Eneas. Eneas era también un paralítico. Entonces Pedro, ¿verdad? Ahí en el versículo 34 dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Quedó totalmente sano. Una persona paralítica no quedó medio coja, o sea, quedó totalmente sano en ese momento, ¿verdad? Muy bien, también tenemos que otro de las características que encontramos de este don en la palabra de Dios es de que cuando se manifiesta este don es sanidad para todos. Lo vemos ahí en Hechos 5 del 12 al 16, pero particularmente en el versículo 15, ¿verdad? Donde las personas traían a los enfermos, ¿verdad? Y Dios hacía este milagro que aún a través de la sombra de Pedro caía sobre ellos y quedaban sanados. No que la sombra de Pedro fuera mágica, pero Dios proveía de este don de sanidad a los apóstoles, no solamente a Pedro, y permitía que hubiera sanidad para todos. O sea, no era exclusivo de una religión, de una cultura, de cierto grupo social, o sea, no discriminaba a nadie. La quinta consideración eran enfermedades orgánicas. Aquí me llamó la atención, dije, canijos, pues, ¿qué es esto de enfermedades orgánicas? Lo que pasa es que hay corrientes de personas que piensan que la mayoría de los casos de enfermedad en la Biblia eran problemas mentales. Entonces ponen en tela de juicio lo que la Biblia considera un milagro de sanidad y dice, no, pues es que la persona pues estaba loca, pensaba que estaba enferma o en su defecto pensaba que estaba enferma de todas las enfermedades, pero en realidad no era así, es que tenían un problema, es que tenían un demonio. Sale el demonio, la gente queda sana y no había una enfermedad, ¿verdad? Pero pues hay casos en la Biblia donde encontramos que había casos, ¿verdad? La suegra de Pedro, fiebre. Ahí cuando Pablo naufraga, llegan a la isla de Malta y cura a una persona que tenía disentería. Entonces son enfermedades orgánicas, o sea, son enfermedades ahora sí que físicas, fisiológicas, no son psicosomáticas, no son psicológicas. Que también ahorita vamos a ver más adelante ese punto. Y también a tal grado de que se dio la resurrección. Vemos el caso de Dorcas, vemos el caso de Eutico, ¿verdad? Que estuvieron muertos, ¿verdad? Y fueron levantados vivos. Son estas 6 consideraciones que este teólogo MacArthur se encarga como de esclarecer, ¿verdad? Entonces me parecieron muy interesantes. ¿Verdad? Es como un resumen de todo lo que encontramos de este don en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros aterrizarlo, verlo en la palabra de Dios y poder cotejar estas 6 características? Me imagino que si le rascamos hay un poco más, pero al menos son estas 6 características que encontramos que manifiestan este don de sanidades. Vamos, O sea, ¿me permites un comentario, por favor? sí, claro que sí, hermano. Respecto al punto número 2, siempre a veces entronizamos muchas veces a las personas por su prestigio, por cómo escriben, por cómo abordan los temas. Yo también leo mucho a MacArthur y en su tiempo yo me acuerdo que Rick Warren era el que rifaba y controlaba, ¿no? Bueno, hay un episodio, creo que es en Marcos 8, donde el Señor Jesús se encuentra con un ciego
Y el Señor Jesús hace lodo con su saliva y lo coloca en los ojos del ciego. Y le pregunta el Señor Jesús al ciego, ¿qué ves? Y el ciego le dice, veo a los hombres que son como árboles que se mueven. Y el Señor Jesús vuelve hasta que el ciego es sanado completamente. Es uno de los pasajes que para mí es difícil de interpretar, pero no siempre se cumple esto que dice el hermano MacArthur. Aquí lo vemos en el propio Señor Jesucristo. ¿Puedo agregar algo? Sí, Este, adelante. He estado leyendo un comentario bíblico muy bueno, y él decía algo muy interesante sobre los dones. Él decía, muchas veces comparamos los dones como si fuéramos nosotros los apóstoles. O sea, una cosa es el ministerio apostólico, otra cosa es el ministerio dentro de la iglesia. Aunque el ministerio apostólico fundó la base para la iglesia en muchos sentidos, hizo muchos milagros para que muchos judíos creyeran y para que muchos gentiles también creyeran. Hoy en día creo que el don de sanidad es un poco diferente y se aplica en ámbitos diferentes, pero creo que yo respeto también a MacArthur, como dice el hermano, no estoy de acuerdo con su postura de que los dones cesaron, pero creo que esta es la importancia de que debemos dejar de pensar que nosotros somos los apóstoles y que se va a aplicar de la misma manera que a nosotros, como se aplicaron en ellos. Hay que hacer una división en eso porque el ministerio apostólico es algo que nosotros ya no vamos a vivir ni lo viviremos en ese sentido. Solo esa es la idea. Muy bien, sí, gracias. Bueno, en número uno, en cuestión de esto de los dones, los ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Yo he querido adrede, de acuerdo a la lista que les he presentado, dejar fuera al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la razón de que quisiera yo que más bien viéramos los ejemplos bíblicos de personas así humanas, como nosotros, ¿verdad? Para poder identificarnos un poquito más con las enseñanzas. Y inclusive en el ejemplo que usted menciona, hermano, sí, de hecho, fue algo progresivo, pero pues también fue en ese mismo instante, ¿no? A lo mejor el Señor Jesucristo igual tenía el poder de que no fuera demasiada luz para el ciego, no sé, desconozco eso, no, pues no está a debate, pero vemos también el ejemplo de cojo, entonces no creo que haya un conflicto dentro de lo que explica MacArthur con lo que dice la Biblia, ¿va? Así como Pablo sana a este joven Plunio, creo que se llama, y la historia del cojo de nacimiento. Creo yo que no se pelea con las posturas de cualquier teólogo, ¿verdad? Esto es lo que encontramos en la Biblia y vemos que este don así se manifiesta, ¿verdad? Así se manifiesta. Lo digo porque hay personas, lo iba a decir más adelante, pero de una vez lo voy a decir. Cuando se enferma mi mamá, hubo ciertamente como unos 5 personas mínimo que fueron a la casa, que hablaron por teléfono, orando por mi mamá y clamando que en ese momento iba a estar sana, ¿verdad? Y aparte de eso, preguntaban y luego todavía defendían si iba mejorando. Ahora sí como que se querían colgar ahí la medalla de la medalla de honor y decir, no, pues es que fue por mi oración, ¿verdad? Estuvimos viendo de cerca esto y no es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? No vemos al cojo regresando al día siguiente y ya poder saltar con una pierna, no vemos dentro de un mes, o sea, vemos algo rápido, alguna sanidad inmediata. Entonces, esa característica, como les digo, a mí me gustó ponerla dentro del don porque lo encontramos en la palabra de Dios, no es algo que se esté inventando, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Muy bien, ahí encontramos, ¿verdad? La definición es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo que sirve para curar a los enfermos en forma rápida, instantánea y completa. Aparte del uso de medios naturales o medicinales que tiene que ver con todos los niveles de enfermedad humana, ¿verdad?
Esta palabra de sanidades viene en plural en el griego y es iamatón. Está la referencia bíblica, ahí está, y significa restauración de la salud. Esto lo agarré de la concordancia Strong. Entonces ahí está el origen de esta palabra. Sanidades es algo en plural. Me llama la atención el plural en griego, ¿verdad? Algunas consideraciones es que, bueno, aparte de las que ya estamos viendo, me interesa resaltar esto. ¿De dónde vienen las enfermedades, muchachos? ¿Por qué nos enfermamos? Estamos hablando del don de sanidades. Si estamos hablando de sanidades es porque hay una enfermedad. Si hay una enfermedad, ¿es curable, no curable? Pero ¿por qué porque hay estas enfermedades? ¿Por qué hay enfermedades incurables? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, yo siempre he considerado que es Dios el que permite que sucedan las cosas, ¿no? Dice allá en el libro de Lamentaciones 3:30 y tantos, por ahí así dice, que habrá alguna cosa que Jehová no mandó. Entonces, si nos atenemos a esa palabra, entonces realmente todo es porque Dios lo permite. Entonces, Dios es permisivo y muchas enfermedades pueden ser curadas. Ahora, entraríamos en varios temas controversiales aquí, ¿no? No es lo mismo prueba que problema. Creo que ya lo he dicho algunas veces aquí con los muchachos. Prueba es cuando el Señor te prueba para que tu fe salga reforzada. Y muchas veces el Señor manda enfermedades para probarte, como la enfermedad que mandó a Ezequías. Entonces lo probó y él se convirtió, se humilló ante el Señor y Dios lo restauró de inmediato, ¿no? Así como estoy de acuerdo por completo en la definición que diste. Y en otros casos el Señor permite, cuando tú te metes en problemas, el Señor permite que pues las cosas te vayan mal. O sea, si yo soy diabético y en la noche me cené siete tacos de carnitas y me comí dos enchocolatadas y todo eso, entonces ahí yo soy el que me estoy metiendo en un problema. Entonces esa es la voluntad permisiva de Dios. Ahora, pensando en las enfermedades, muchas el Señor permite que sean sanadas, o sea, que sean curables, y otras el Señor permite que lleguen al ser humano para ser el instrumento por el cual Él llame a la persona a su presencia. Muchas personas que en la Biblia murieron de la enfermedad, dice la Biblia, de la enfermedad que iba a morir. El profeta Eliseo mismo, ¿cuántos milagros hizo? Y sin embargo, él se presenta con el rey y le dice, azota las flechas, y ya se dio una enojada porque nomás le dio 3 golpes a las flechas el rey y ya se fue y se murió el profeta. Entonces, no creo que él no pudiera haber orado por él mismo para que Dios le quitara aquel mal y pues lo llevara al cielo igualito que a Elías. Pero pues esa es una cuestión de la voluntad divina. No sé qué piensen los demás. ¿Alguna otra opinión o le seguimos? Bueno, sí, esta pregunta yo le quise poner como tipo reflexión, ¿verdad? Este don de sanidades lo vemos reflejado en la Biblia, donde los avances tecnológicos, el avance de la medicina, no era muy, vamos a decir algo así, no estaba muy avanzada la cosa. El problema aquí, que lo que pasó fue que Dios permitió este don porque era necesario en ese tiempo, ¿verdad? Vamos a decir, en el caso de la ceguera, a lo mejor se corregía ahorita con una cirugía láser
y el ciego ya podía ver perfectamente. No había esos avances tecnológicos. Cuando yo hago esta pregunta de dónde vienen las enfermedades, muchachos, vivimos en una sociedad corrupta y una sociedad donde el pecado nos ha enfermado. Vivimos en una sociedad donde cada quien vive como se le da la gana, cada quien tiene un parámetro de la moral y viven ahora sí que como Dios les da, bueno, como Dios les da a entender, ¿verdad? Como cada quien lo hace. Inclusive a veces hasta los que son los hijos de Dios, ¿verdad? A veces no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. A veces el estrés, las ansiedades, la preocupación, nos causa este tipo o diferentes tipos de enfermedades. Como ahorita dijo nuestro hermano Lu, si yo soy diabético y no me cuido, o sea, ahí estoy siendo mal mayordomo de mi cuerpo. Entonces, es una pregunta de reflexión para tratar de darnos un poquito, meternos un poquito a detalle, ¿verdad? De lo que pasa cuando una persona en realidad está enferma. Está enferma porque Dios lo permitió. Hay un propósito para esa enfermedad, pero también el Señor va a permitir la sanidad o, en este caso, la deterioración de la salud. Depende de Dios, ¿verdad? Pero es muy importante ver que el pecado ahora sí que la enfermedad de este siglo es el estrés. Y es porque a veces hemos como que dejamos de ver a Dios, nos volteamos totalmente y ya no lo vimos, ¿verdad? Entonces ya no lo buscamos, ya no vamos a Él en oración. Es importante y es interesante, ¿verdad? Ponernos a reflexionar en este punto, ¿verdad? Porque a veces nos enfermamos, somos malos mayordomos de nuestro cuerpo. Hay pecado en nuestra alma, como dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, el pecado a veces nos consume también físicamente, no nada más espiritualmente, sino también físicamente. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de este don? ¿Se terminó pues este don? ¿Ya no lo encontramos? Nomás porque no lo vemos así como los bautistas que somos, y ya no lo vemos. ¿Qué piensan? ¿Se acabó? ¿No hay más don No, de sanidades? ¿Sí existe? ¿No existe? aún está presente. ¿Aún está presente? Lo digo, ahorita dijiste algo que es muy cierto. En los siglos donde el Nuevo Testamento estaba escribiendo, no había mucha medicina, había muy poca y la mayoría de las enfermedades se creían que eran por una maldición. Si el hijo nacía mal, era por culpa del pecado de los padres. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Dios, yo creo que el Señor mandó este don para que muchos creyeran, para que muchos vieran de que el Señor puede sanar. Y, y también dijiste algo que es cierto, ahorita tenemos medicina, tenemos todo, pero nosotros en esta parte del mundo tenemos medicina y tenemos todo. Hay lugares donde no hay nada de eso, donde si se enferman una gripe pueden incluso hasta morir. Hay lugares donde si la persona tiene cáncer, pues no se puede hacer una quimioterapia o a consulta porque no hay lugares de medicina cerca. No hay ningún hospital. Entonces, me ha tocado escuchar de varios misioneros que han visto esta forma de sanidad muy, muy, muy instantánea, donde de un día para otro sanan, y se quedan sorprendidos. Entonces, yo ahora digo que no hay, digo que aún existe este don, y todos los demás dones. Pablo le dice a los corintios que no nos va a faltar ningún don hasta que Cristo sea manifestado. Entonces, creo que tal vez nosotros no lo experimentamos porque tenemos muchas comodidades, y eso es verdad, como lo puede experimentar una persona en Irak, en China, la India, en lugares donde el cristianismo está literalmente prohibido, no hay iglesia, no hay Biblia, incluso traducida a muchos idiomas. Entonces, creo que este don aún es presente como el don de pastor es presente. Así es, muchas gracias. Entonces, Bien. ¿por qué no vemos pues la manifestación de este don? ¿Que nos falta fe? No, yo creo que existe, amor. Y Dios es soberano en decidir dónde se manifiesta y dónde no. Yo recuerdo que estábamos en lo que ahora es ya la iglesia, Yo Soy.
En aquel entonces nosotros éramos pues los encargados de la misión y estábamos en un culto de un miércoles en la noche. Era muy curioso porque a los hermanos les gustaba mucho ir al culto del miércoles. Y el domingo había 60 de asistencia, el miércoles había 55 en el culto de oración. Les gustaba mucho ir al culto de oración. Y un hermano se presenta porque a su hijo tenía una enfermedad bueno, era algo urgente que lo tenían que operar. Estaban todos los estudios, todo ya estaba para operarse en la noche. Y él se fue, dejó a la esposa en el seguro y se vino a la iglesia, se vino al templo, bueno, al templecito que teníamos y manifestó esta necesidad. Y de repente hablamos ahí con los hermanos y dijimos, el que sienta necesidad, el que sienta este deseo, ínquese y lloremos por este bebé. Y lo más curioso fue que cuando levantamos la vista, todos estaban hincados. El hermano salimos de ahí, todos pues poniendo en la mano de Dios que cuando ya saliera de la operación saliera bien el niño. Bueno, al otro día nos habló en la mañana de que no lo habían operado en el seguro, pues es que en el seguro a veces los cirujanos pediatras son medios flojitos y no quisieron. Entonces llegó el cirujano pediatra en la mañana y dijo que todo era una equivocación, que los estudios estaban equivocados porque en la mañana el niño estaba completamente bien. El niño lo único que tenía era hambre en la mañana. Entonces, fue un pueblo, fue una oración y fue una contestación de Dios. O sea, Él decidió a quién otorgar aquel milagro y no necesitó estar en Irak y no necesitó estar en otra parte, estaba en un hospital, pero el Señor se manifestó de esta manera. Y te digo, están los estudios, ahí están los estudios que el niño necesitaba. Es como si alguien dijera ahorita, porque no tengo COVID y ahí en la prueba dice COVID, 3 cruces. Pues claro que sí tiene, ¿no? Pero ahí estaba el estudio y este niño no necesitó ser operado. Así es, ¿verdad? Bueno, como ahorita mencionaron los dos, ¿verdad? Si bien es cierto, lo que quiero decir con esta pregunta es de que, ¿por qué no vemos la manifestación? Bueno, hoy en día vivimos en una sociedad ya pues, avanzada en estudios médicos y Dios no está peleado con las medicinas, muchachos. Dios no está peleado con los tratamientos. De hecho, pues ahí ahorita que dijo nuestro hermano Lugo acerca del rey Ezequías, de hecho él se cura poniéndole por medio de una masa de higos, que le dice el profeta Isaías, pongan masa de higos en la llaga para que sea sanado. Entonces eso nos dice que Dios utiliza estos medios, pero sin embargo hay lugares donde no tienen este acceso y en donde probablemente se pueda ver más común, o sea, más que fuera algo ahora sí que muy común dentro de la sociedad, dentro de cualquier iglesia, ver esta manifestación de este don. No es que falte fe, no es que, pues es que nosotros estamos acá. Aquí también puede pasar, ¿verdad? Si bien es cierto, y vuelvo a reforzar esto, muchas veces también depende de nosotros, muchachos, descubrir cuáles son nuestros dones. Y si Dios nos quiere usar de una manera poderosa y milagrosa en este caso, también es nuestra responsabilidad ponernos a la tarea, no porque vamos a decir, bueno, pues es que yo no tengo el don de sanidades, pues ¿cómo lo voy a tener yo? Pues no. Yo pienso que es, como les digo, yo no lo he sentido, no puedo hablar de primera mano, no puedo ser testigo de primera mano, pero yo me imagino que, como dice la palabra de Dios, el Espíritu habla a nuestro espíritu. Es una comunicación en la cual tú estás seguro, en caso de que tú tengas este don, puedes sentirlo, puedes percibirlo. Y bueno, pues ahora sí que a la hora de practicarlo, pues para empezar hay que estar llenos del Espíritu Santo, ¿eh? Hay que estar en una comunión, ahora sí que muy buena con nuestro Señor, para que este tipo de dones se pueda manifestar. Son dones de señales, ¿verdad? Le puse temas tabú, dones tabú, porque no los mencionamos, casi no los vemos, pero no significa que no pueden estar presentes, que no pueden estar presentes dentro de nuestra iglesia, que no pueden estar presentes dentro de alguno de la unión de jóvenes. Puede ser.
Ahí la referencia bíblica, muchachos, vamos a ver un poquito más rápido. Tenemos ahí el caso de Ananías, que es cuando va a ver al apóstol Pablo y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y enseguida le cayeron de los ojos como escamas, ¿verdad? Ahí es donde vemos este don de sanidades. De la mano viene el don de milagros, ¿verdad? El don de milagros, básicamente, ahí está la definición. En pocas palabras, es cuando las leyes de la naturaleza se ven alteradas por algún tipo, bueno, por algún milagro que viene de parte de Dios, ¿verdad? Como les mencionaba en otro don, ahorita van a ver por qué, porque lo voy a ligar. Cuando vimos el don de la fe y vimos el profeta Elías, que pidió, ¿verdad?, que se hiciera el sacrificio y estaba seguro, más hasta le echó agua ahí al holocausto porque estaba seguro que iba a descender fuego del cielo. Yo lo asocié ahí con el don de la fe porque él estaba seguro de que iba a suceder, ¿verdad? Pero sucedió un milagro también, de la mano sucedió un milagro, ¿verdad? Y no nada más fue en esa única vez, también cuando van a verlo y luego él, le dice el siervo ahí del rey, dice, ¿sabes qué? El rey ha dicho que desciendas. Y él dice, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Vemos esta manifestación de ese tipo de milagros. Se alteran las leyes de la naturaleza, ¿verdad? No es normal que caiga fuego del cielo. No lo vemos todos los días, ¿verdad? La base bíblica ahí que tenemos es 2 Corintios 12:12. Alguien que lo pueda leer, por favor, vamos a leerlo. Alguien que lo pueda leer, por favor. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Muy bien, gracias. Entonces ahí vemos en la tabla, vemos en la referencia bíblica que están a cargo de los apóstoles, eran los encargados que por medio de Dios, por medio de los apóstoles, se hacían estos señales, estos milagros, estos prodigios, ¿verdad? Y tenemos ahí la base bíblica en Hechos 5:12, pero en 2 Corintios me llamó la atención recalcarlo, ¿verdad? Que Pablo lo menciona después, que los apóstoles también hacían señales, prodigios y milagros. Muy bien. En este caso también encontramos la historia del profeta Eliseo, ¿verdad? Cuando hace flotar el hacha, ¿verdad? Él, por ayudar a los profetas, a los profetas que estaban construyendo, él hace flotar el hacha. Me gustó este ejemplo por ser dentro del Antiguo Testamento, porque me voy a apoyar en un texto. No me quiero ahí como que medio salir, pero también me gusta mucho no nada más apoyarme es muy fácil encontrar referencias del Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu Santo, pero también quiero buscar referencias en el Antiguo Testamento para que todos tengamos una idea de lo versátil, lo útil que es la palabra de Dios, que ahora sí que para todos los temas tiene de dónde escoger, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo de Eliseo, vemos que, bueno, los que no conocen la historia, bueno, pues estaban hijos de los profetas cortando ahí un árbol, se sale la hoja de la hacha del mango, cae la parte de metal en el agua, se hunde, Eliseo echa un palo y hace flotar el hacha, ¿verdad? Entonces de ahí que podemos encontrar, se pueden desprender algunas enseñanzas, que el milagro tiene un propósito específico, no es para simple para que sirva de señal, que, no, es que miren, él sí puede hacer esto. Es un propósito específico, se va a cumplir una misión en particular. Se va a cumplir también dentro de unas circunstancias específicas. En el caso de los apóstoles, la manifestación de estos señales, esos prodigios, Dios lo permitió porque Él estaba estableciendo su iglesia.
Y él quería estar seguro de que todas las personas de alrededor fueran testigos de que los apóstoles también estaban haciendo las cosas que él hacía, para que sus enseñanzas y sus, pues ahora sí que todos los mandamientos, todo lo que dijo, las palabras de Jesús, puedan verse reforzadas a través de los milagros, a través de los apóstoles, que la gente viera eso y dijera, verdaderamente ellos son usados por Dios, verdaderamente Dios los usa para actuar. Entonces había un propósito, había unas circunstancias específicas y un ambiente específico. Me voy a brincar a la historia de Eliseo. A veces ese relato como que nos pasa ahí de largo, ¿no? Y decimos, bueno, pues sí, Eliseo hizo flotar el hacha, pero pues ¿y luego qué? Ese pasaje a veces nos enseña otras cosas. Nos enseña que a veces nuestra vida está como esa hacha. A veces está en el suelo, está en lo profundo de ese río. De hecho, están en el río Jordán. Y que Dios puede hacer un milagro en tu vida, especialmente si tu vida antes de Cristo era una vida pues mala, vana. Y entonces viene Cristo a tu vida y hace este milagro que te da la salvación. Y ahora tu vida es diferente, ¿verdad? Una de las aplicaciones de este texto que encontramos ahí en la historia de Eliseo es precisamente eso. Él permite que pause este milagro, pero porque hay un propósito específico, no tanto para, bueno, en ese momento fue de beneficio, fue de ayuda para los hijos de los profetas, ¿verdad? El hacha era prestada, le dice ahí a la persona que se le cae, y Eliseo hace este milagro, ayuda a los profetas y se hace este milagro. Se confirman que él era un varón de Dios, poderoso en señales y prodigios, pero también es como vamos a decirlo así, como una paráfrasis de lo que puede ser nuestra vida sin Cristo y después con Cristo. Entonces hay un ambiente específico, circunstancias, hay un propósito específico para estos milagros, para ver este don de milagros, ¿verdad? Dios va en su soberanía, va a dotar de este don a quienes Él quiera dotar y se va a manifestar cuando Él quiera que se manifieste este don. No va a ser porque nomás porque a nosotros se nos ocurra, pues yo voy a hacer que se pare el sol. ¿No? ¿Con qué propósito? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué ambiente? Él va a permitir que si te va a usar de alguna manera, bueno, va a tener esto, va a haber un propósito específico que Él quiere que se refuerce, que se recalque, que se vea en cierta cultura, comunidad, grupo, etcétera, etcétera. Aquí es un poco también de reflexión, es el don de milagros o don de la fe. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en realidad Dios puede actuar a través de nosotros, podemos hacer milagros, o es que en realidad tengo fe, así como dice la palabra de Dios, el que tiene fe que dice que pásate este monte y siémbrate en medio del mar y será hecho. Y aquí no es que esté uno al otro, ¿verdad? No es que el don de milagros no exista. Es una confirmación. Yo lo veo así. Es como una confirmación en la cual el Señor, nuestro Dios, como ya les menciono, va a querer usar, ya sea nosotros, a cualquiera de sus siervos, cualquiera de sus hijos, para realizar un milagro que va a ser de bendición a los no creyentes o va a ser de bendición a la misma iglesia. Recordando el milagro, la resurrección, por ejemplo, de Pablo, cuando resucita a Eutico, estaban todos oyendo ahí el sermón de Pablo. Y ese milagro fue hecho allí para que la congregación ahí reunida, ahora sí que se reforzara más su fe, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta esto, muchachos. Dios sí nos puede usar. Dios puede prepararnos para realizar algún tipo de milagro, si Él así lo quiere. Quiera Dios que podamos ser instrumentos en sus manos, ¿verdad? Si bien es cierto, a lo mejor ahorita vemos algunos escépticos en cuestión de diferentes cosas, ¿verdad? Hablo a nivel, ahora sí que sociedad, donde hay personas que pues todo lo quieren relacionar
con la ciencia, encontrar algún tipo de explicación física, metafísica, química, biológica, etcétera. Lo cierto es que Dios es soberano y al final de cuentas Él puede dotar de este don a quien Él quiera. Y ahora sí que es responsabilidad de la persona que tiene este don poderlo administrar, poderlo saber usar para la honra y la gloria de Dios. Muy bien. Seguimos adelante. Viene pues ahora sí que uno de los dones más polémicos, ¿no? El don de lenguas. Este don que ha sido de mucha controversia y ha causado hasta divisiones de iglesias. Primero lo primero. Después de ver así una larga lista de cosas, yo traté de resumir algunas de estas características. No son todas, pero pues por el tiempo no podemos, a lo mejor el don de lenguas nos llevaría unos 4 o 5 estudios más. Pero yo quiero verlo así, ¿verdad? ¿Qué no es el don de lenguas? No es un balbuceo, agudo, tata, como los bebés. No es algo que no se puede comprender. No es una revelación profética en el sentido de lo que va a pasar en el futuro. No es un lenguaje especial de oración. Hay gente que, en lo personal, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, hay un compañero de trabajo que me dijo, muy serio, él me estaba comentando, que él creía, estaba seguro que su esposa tenía el don de lenguas. Entonces yo le dije, caray, pues, ¿cómo sabes? Entonces él me dice, mira, es que a veces cuando ella está orando, de repente ella empieza a hablar así medio raro. Dije, pero, o sea, ¿usted entiende lo que está diciendo? No, no, o sea, solamente ella entiende. Es más, ella ni se entiende, así me dijo. Empieza a hablar, porque está tan enfocada en la oración que así se le manifiesta. Entonces, no es un lenguaje especial de oración. No es de que, caray, pues voy a orar de tal manera, de una manera tan poderosa que de repente se me van a cruzar ahí, se me va a trabar la lengua y va a empezar a hablar. No es un lenguaje especial de oración. No lo encontramos en la Biblia. No es un método para predicar el evangelio. O sea que no, en relación a esto, no tratemos ahí no nos estamos contradiciendo. No es así de que es la única manera para presentar el evangelio. Que el don de lenguas, así como los primeros en el día de Pentecostés, hay mucha gente que se apoya en esta teoría, que así como los primeros creyentes estaban en Pentecostés reunidos y se les predicó la palabra a todos los oyentes, así debe de ser, y que el evangelio debe ser predicado a través y exclusivamente del don de lenguas. No, tampoco no es esto. No es un parámetro para medir el nivel espiritual del creyente. Hay algunas congregaciones que es como un requisito, ahí te ponen una palomita, ¿no? Hermano, ¿usted ya sabe hablar en lenguas? No, yo ya tuve mi experiencia y no se la recomiendo, hermano. Se siente hay gente que a veces hasta dice que son descargas eléctricas y que, canijos, son personas mutantes ahí, ¿no? No es un parámetro para medir el nivel espiritual. No porque una persona tenga este don, quiere decir que va a ser más espiritual, más consagrada que otro creyente. No te da un estatus, no te yo soy un super cristiano porque ya alcancé a hablar en don de lenguas, ¿verdad? No es la prueba de ser cristiano, no es que la confirmación, vamos a decirlo así, ¿verdad? De que, bueno, ya acepté a Cristo, recibí a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu de Dios en mi alma, y luego, pues es que me falta hablar en lenguas para de verdad ser un cristiano. No es una condición tampoco para la salvación. Y pues ahí le puse yo, no es el nirvana del bautista, no es así como que el estado supremo del éxtasis cristiano espiritual. No tiene nada que ver con eso. Vamos a estar ahorita viendo un poquito de detalle de lo que es este don y cómo se manifestó en la iglesia, ¿verdad? Muy bien. A ver si alguien puede leer así rápidamente Hechos 2 del 1 al 11.
Hechos 2, del 1 al 11. Alguien así que lo puede leer así rapidito. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hasta el 11, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, eso es. Muy bien. Aquí quise poner como base bíblica porque es la primera manifestación de este don registrada en las Escrituras. Muy bien. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Bueno, venían judíos de otras partes del mundo donde se había predicado la palabra. Venían a la fiesta de Pentecostés y de repente dice, se viene la presencia del Espíritu Santo, se les reparten lenguas como de fuego, y entonces cada uno de los, vamos a decir así, de los extranjeros, entre comillas, escucha el mensaje de salvación en su propio idioma, ¿verdad? Esta primera manifestación del don de lenguas fue para evangelizar. Dios usó a las personas que estaban reunidas allí, creyentes en Cristo Jesús, y les dotó de este don para hablar en lenguas. Por ahí hay una teoría de que dice que el Espíritu Santo hizo que en cada persona, me cuenta como el Pepe Grillo, les dijera aquí al oído el mensaje de salvación ahí en su oreja, y ellos escuchaban el mensaje de salvación. O sea, que no hablaron, ¿verdad? Que se les manifestó el Espíritu Santo ahí y les habló. Lo cierto es de que cada persona de diferentes partes del mundo, diferentes dialectos, escuchó el mensaje de la palabra de Dios en su propio idioma. Es la primera manifestación del don de lenguas y fue para evangelizar. Dios usó a los judíos, ¿verdad? Para este don. Después encontramos otra referencia en Hechos 10. Hechos 10 viene siendo la historia de Pedro y Cornelio. ¿Qué pasó? Bueno, a Cornelio se le manifiesta ahí un ángel, le dice: ven, manda a traer a Pedro y junta a toda tu familia. Él junta a todos, Pedro va con los otros 6 hermanos ahí, y entonces, mientras Pedro, ahí sí, si lo pueden buscar en sus Biblias, Hechos 10, 46, a partir del versículo 44, dice: Pedro estaba hablando, y mientras habla, se manifiesta el Espíritu Santo. Y lo dice en el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, estos hermanos que habían ido con Pedro escuchaban a Cornelio y a sus familiares, a sus amigos, hablando, y decía, y magnificaban a Dios. El propósito de este don de lenguas fue de alabanza, ¿verdad? Ya después Pedro, bueno, se hace esta pregunta: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro se impactó de este gran evento, ¿va? De que también a los gentiles Dios había dotado de salvación. Entonces fue de alabanza. Más adelante, ahí en Hechos 19, encontramos otra manifestación de este don de lenguas.
Y a partir del versículo 1, ¿verdad? Pablo se encuentra ahí en Éfeso con algunos discípulos de Juan y les pregunta, oigan, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no, pues ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces él les dice, en el versículo 6, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí el propósito de este don fue para predicar la palabra de Dios. Fue evangelizar, alabar y predicar la palabra de Dios. Son las manifestaciones que vemos en la palabra de Dios de este don. Entonces, como volviendo al punto anterior, lo que no es el don, no es algo interno que yo hablo, que nadie me entiende, que yo con Dios. No vemos eso en las escrituras, muchachos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues de repente, este don de lenguas, pues prácticamente tiene mucho tiempo ya. Quisiera yo decir, no sé, unos 60, 70 años a partir del movimiento carismático, no sé exactamente de fechas, que empezó a cobrar mucho auge. Y entonces muchas iglesias como que se vieron tambaleadas y dijeron, caray, pues también nosotros queremos hablar en lenguas. Y se empezó a hacer mucha confusión, se empezó a hacer mucho morbo y a darle una importancia fuera de la que nos enseña la palabra. Como que se salieron de contexto ahí algunos buenos hermanos y no aplicaron bien lo que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no encontramos que es algo personal, no encontramos que es algo que no se entiende, que al contrario, en el caso, por ejemplo, de Cornelio, a lo mejor no hablaban hebreo y los hermanos, Pedro y los 6 hermanos que iban con él, a lo mejor la lengua que se le manifestó ahí fue hebreo y ellos estaban hablando también. O cualquier otra, no nos dice la palabra, pero dicen que entendieron que magnificaban el nombre de Dios. Eso es a lo que voy. Se entiende el mensaje. No es un simple balbuceo, no son gritos, no son alaridos, no son gruñidos, no son eructos, no son vómitos. Así no se manifiesta el don de lenguas. Ahí hay una pregunta interesante, dice el don de lenguas. Me topé con esta imagen en el internet y dice una señal para los creyentes o incrédulos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para quién es el don de lenguas? ¿Es una señal para los creyentes o es para los incrédulos? Pues inicialmente te presentó como una señal para los incrédulos, ¿no? Porque al presentar el Evangelio, cada uno de los, como lo hicimos, como leímos en la lectura ahorita, cada uno de los que habitaban en Jerusalén, pero no eran oriundos de ahí, eran de los que que habían sido dispersados, pero que estaban en Jerusalén en ese momento, escuchaban el Evangelio en su propia lengua. Ahora también el apóstol Pablo dice que él puede orar al Señor en lengua extraña. Entonces, es para que su espíritu pues se fortalezca o algo así. Pero básicamente yo pienso que era una señal para los impíos, para las personas que no conocían de Cristo, como algo para esparcir el evangelio. Ahora, no, pues no, mejor lo voy a dejar para cuando hagamos la clase de carismáticos, para que no falte eso tampoco. Sí, hay mucha tela donde cortar ahí. Pero bueno, ahí en 1 Corintios 14, 22, ahí dice así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero a la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces ahí, si pueden ahí subrayar ese pasaje, un pasaje que nos enseña acerca de este don. Ahí tenemos la definición, ¿va? Son idiomas conocidos, no son algo fuera de cualquier otro lenguaje, dialecto.
son idiomas conocidos, esta manifestación de este don. Y bueno, muy bien, ahí yo puse en la tabla, puse el día de Pentecostés, que lo encontramos ahí en Hechos 2:8. Muy bien, y ya por último vamos a ver el don de interpretación. El don de interpretación pues no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Es poder discernir el significado de una declaración en otro idioma sin haberlo aprendido por algún otro medio académico. Vaya, no porque yo hablo 5 idiomas, yo ya tengo el don de interpretación de lenguas y ya lo que digan en otro idioma yo lo puedo descifrar. No funciona así, ¿verdad? Es algo que el Espíritu Santo... Acuérdense que los dones son habilidades sobrenaturales. Todo lo que decimos aquí es algo que va más allá de lo natural. Sobrenatural. El Espíritu Santo permite, podemos decirlo, para un determinado propósito, misión. Muy bien, y vemos ahí ahí en el capítulo 14 de 1 Corintios, es un manual. Ahí sí lo pueden leer ahí muy a detalle. Yo saqué 10 puntos, igual se pueden hacer más, se pueden hacer menos, más específicos o más menos o más específicos. Y le pongo la referencia bíblica, ¿va? Número 1, el don de interpretación se manifiesta no con una confusión, ¿verdad? No decir, vamos a decir, imagínense este escenario, estamos en el templo, de repente se levanta un hermano y empieza a hablar en lenguas y luego de repente se levantan otros 2 hermanos y dicen, no, este hermano quiso decir que Dios lo ama, y el otro dice, no, este hermano quiere decir que Cristo murió por usted. O sea, ¿sí me entienden? Dios no es un Dios de confusión, no se manifiesta así. Cuando hay confusión, el mensaje se debe de interpretar claramente, sin confusión. Está en el versículo 33, ahí de 1 Corintios 14. Hay un orden, ahí nos establece ahí en el versículo 27, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o más, o a lo más 3, y por turno. O sea, no hablen todos a la vez. Pueden ser 3 por turno y que haya un intérprete. Ese es el orden que se establece aquí en 1 Corintios 14. Fue tan importante este don, ¿va? Se estaba manifestando grandemente el Espíritu Santo en los creyentes, que Pablo le dedica un capítulo entero a este don, como para determinar el orden, ¿va? Lo que sí, lo que no se debería hacer. Puede ser usado para el devocional personal. Es una característica muy importante. Y en el versículo 28 dice, y si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia, no hables, cállate. Y habla para sí mismo y para Dios. O sea, dentro de tu devocional, como ahorita lo mencionaba el hermano Lugo, dentro de tu devocional personal. Si tú hablas sin lenguas, bueno, se te está manifestando ahí este don, pero si no hay nadie quien lo interprete, pues entonces guárdatelo para ti. En el punto número 4, no están en orden. Quise ahí, ahora sí que hacerlo no en un orden cronológico, sino más bien como yo poniéndome en la escena, ¿verdad? Como si en ese momento yo escuchara el don de lenguas y después, ¿qué sería mi reacción, verdad? Entonces, si yo veo que todo es con orden, es que es el punto número 4, ¿verdad? Debe ser con orden, como dice en el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Así se debe de manifestar este don de interpretación. Van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Número 5, debe haber edificación. Imagínense, escuchamos que alguien habla en lenguas y luego después escuchamos la interpretación. Entonces, ¿qué me dijo ese mensaje? ¿Me edificó? ¿Me ayudó? ¿Fue de bendición para mí? Y lo dice, debe ser hecho con entendimiento, ¿verdad? La persona que está interpretando el don de lenguas debe de hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Debe de haber que el mensaje de Dios sea expresado de una manera clara.
Número 7, no aprovecha si no es interpretado. Ahí en el versículo 6 encontramos eso. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Da los ejemplos de tipos de mensajes, ¿verdad? Entonces, no se aprovecha si no hay un intérprete. Y luego dice, número 8, debe haber congruencia en el mensaje. Número 9, no es el mayor de todos los dones, como dice en el versículo 5, tratando de tener una clasificación ahí de dones, no es el mayor, no el que interpreta el don de lenguas, no, no quiere decir que es una eminencia cristiana, no. No es el mayor de todos los dones. Y número 10, según lo que dice el versículo 2, habla a Dios. Este don habla a Dios, como dice ahí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el don de la interpretación de lenguas está dando un mensaje de Dios, ¿verdad? Así de sencillo. Obviamente a mí no me ha tocado estar en este tipo de manifestación del Espíritu Santo. Me gustaría, soy sincero, me gustaría estar ahí, ver qué es el escuchar hablar en lenguas y alguien que interprete ese don, ¿verdad? Me imagino que va a ser es algo sorprendente, único, una experiencia única, edificante. Y bueno, pues ojalá Dios nos conceda, me conceda ver eso. Pero bueno, de todas maneras, si no me lo concede, pues su nombre va a seguir siendo predicado, va a seguir siendo enseñado. Y ahí en la tabla, muchachos, pues yo puse interpretación, alguna referencia bíblica, bueno, pues según yo no encontré alguna persona que tuviera la interpretación de este don. Pablo habla en lenguas, pero no dice que interpretara el don de lenguas. Entonces, no me quise meter en problemas, entonces puse ahí la cita bíblica de 1 Corintios 14, que viene siendo la referencia bíblica acerca del don de la interpretación de lenguas. Muy bien, ya vamos terminando, nos quedan 3 dones más: discernimiento, exhortación y continencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ya me pasé un poquillo más de la hora. No, muchas gracias, Amos, todo muy claro. Gracias. Muy bien, bueno, pues por mi parte es todo. Alexis. Bueno, si ya no hay más, pues muchas gracias, Amos. Dios te sigue usando. Por el momento, ¿alguien tiene un anuncio, algo, una petición de oración, acción de gracias, de súplicas, de ruego, de alabanza, un salmo que quiera cantar de una vez? Bueno. ¿Nadie tiene nada? Pues nada más que pongan atención al anuncio que puso la hermana Magnolia el día de ayer para subir las peticiones de oración a los diferentes teléfonos que ella puso ahí en el portal. Entonces, ténganlo presente. O sea, si se abre la oportunidad para estar orando unos por otros, no la desperdiciemos y también acatemos la indicación que dio el hermano pastor el día de ayer cuando pues estaba anunciando que se cancelaba la reapertura del templo. Él exhortaba a orar 3 veces al día, a las 6, a las 12 y a las 6, por un espacio de 15 minutos, si podía, pero si no se podía a esas horas, pues a la hora que se pudiera hacer. Entonces yo les invito, muchachos, realmente quizás ustedes no sepan lo que está pasando ahorita, pero los hospitales están llenos ya al 70%
de su capacidad. Y hay jóvenes como ustedes, hay niños hospitalizados y hay personas adultas como nosotros también hospitalizados. Entonces parece ser que ahora sí está agarrando parejo este asunto. Por favor, estemos humillados ante nuestro Dios, porque creo que Él es lo que quiere, que su pueblo se humille. Acuérdense de aquel versículo de Crónicas, ¿no? Si se humillare mi pueblo. O sea, antes que pedir que los demás hagan alguna cosa, nosotros como pueblo de Dios nos debemos de humillar y convertir de nuestros malos caminos y orar a nuestro Dios. Entonces creo que esto es lo más importante. Algo el Señor quiere decirnos, porque algo estamos haciendo que el Señor quiere que hagamos y que no lo estamos haciendo bien. Bueno, muchas gracias, hermano, por las recomendaciones. Sigamos las recomendaciones en todo caso. Si no es así, gracias, Mos. El próximo sábado también continúas, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Entonces vamos a despedirnos en oración. ¿Algún joven que quiera orar para despedirnos? Yo, Natalie, Adelante, Nati. vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos guardas de cualquier accidente, cualquier peligro. Y en esta noche, Señor, te doy gracias por amor, Señor, porque Él ha expuesto tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, porque podamos poner en práctica los dones que tú nos has dado, Señor. Y también bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en sus escuelas, con sus familias, Señor. Y te pedimos, Señor, por esta pandemia, Padre, porque tú seas quien tome el control, Señor, de cada paciente, Señor. Y también, Padre, permite que podamos ser de testimonio donde nos encontremos. Bendice a Alexis, Señor, al hermano Efraín, Señor, a la hermana Angélica, Señor, y a cada uno de los que nos conectamos y también a los que no se pudieron conectar, Señor, que el próximo sábado pudimos verlos conectados, Padre. También pongo en tus manos a la iglesia, Señor, a los líderes, Padre, que tú les des sabiduría, les des inteligencia para poder seguir avanzando, Señor, y muéstranos, Señor, si hay pecado en nosotros, Señor, y lo que quieres como iglesia para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que tengan un buen inicio de semana.